¿Qué tal a todos y a todas? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y soy Amurabi, bueno, perteneciente al Centro Mexicano de Análisis Existencial Contemporáneo y Logoterapia. Y bueno, pues el día de hoy es un gusto estar aquí, también con mi compañera Lucero de la Torre. Bienvenida, Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y hola a todos. Sí, ¿qué tal, Lucero? Bueno, pues ya tenemos mucho tiempo que no hacíamos ningún video, ¿verdad? Sí, yo creo que desde que empezó el primer diplomado. Sí, otra vez estamos por acá. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar algo breve, algo sencillo, algún tema que seguramente pues no les va a parecer desconocido, pero a lo mejor podemos remarcar ahí algunos puntos significativos. Y bueno, pues es el tema del vacío existencial. Sí, así es. Bueno, tú Lucero, ¿cuál fue tu primer contacto con este tipo de tema, el primer momento donde a lo mejor tú escuchaste este término o lo sentiste, no, no sé, qué te gustaría decir al respecto? Pues mi conocimiento previo al análisis existencial del vacío existencial era como más bien coloquial, ¿no? Como la expresión que se usa como en todos lados, como esta sensación que pudiera ser como muy común en nuestra sociedad y en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Donde se hablaba como de una falta de propósito, una Ujú. falta de, pues sí, como que de tener una razón para de verdad estar agradecido con la vida. Eso era como lo que yo sabía, viniendo así como que no de sin tener antecedentes de logoterapia, porque yo no había estudiado logoterapia, yo fui directamente al análisis existencial. Entonces, como que la idea que yo tenía era más así como una idea no teórica, sino una idea más bien como coloquial y como de experiencia personal compartida, ¿no? Claro. Así como que todo el mundo se relaciona, se reconoce ahí. Y ahorita que lo vas comentando así, me parece muy interesante lo que vas indicando porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo sí estudié logoterapia anteriormente de estar acá. Pero al final de cuentas, esta experiencia que tú describes, pues es, podría decir casi tal cual lo indica Víctor Frank, ¿no? Como tener una sensación de vacío que normalmente pues la podemos llegar a sentir, creo que en el estómago, si no mal me equivoco, ¿no? Pero por otro lado también es como con esta idea de no encontrar un propósito, no encontrar una razón y y bueno, pues ahí indica que simplemente a lo mejor haciendo una observación que el vacío existencial no necesariamente estamos hablando de que alguien tenga una enfermedad, creo que esto es un punto importante, ¿no? Sino simplemente un pues, llamado de la conciencia, una incomodidad que nos hace una invitación, o sea, gracias a esa incomodidad de buscar hacer algo con ello, ¿no? Pero al final de cuentas me llama la atención como lo dices porque estamos hablando de lo mismo y recuerdo que Víctor Frank decía, luego la logoterapia es como algo evidente que a lo mejor muchas veces vamos Ujú. nosotros mismos pues ya hemos descubierto o ya hemos hecho muchas cosas y acá le ponen a lo mejor el nombre nada más, ¿no? Ujú. Exacto, es como teorizar la experiencia vivida de mucha gente, ¿no? Sí, es correcto. Sí, sin embargo, por otro lado, Lucero, así lo considerabas tú. Eh, y bueno, cuando entraste ya a esta parte del análisis existencial, ¿tú qué viste? ¿Crees que se definió igual a como tú lo tenías? ¿Encontraste algo diferente? Pues la experiencia no cambia, ¿no? Y eso tiene también que ver mucho con esta teoría que es tan vivencial y tan fenomenológica. El momento de encontrar el vacío existencial en, en la vida, en la experiencia, se va a sentir así, o sea, la gente lo va a describir de esa manera. Creo que lo que cambió para mí fue como la aproximación sobre qué hacer con eso. Si es algo que todos sentimos en algún momento, que como
creo que el mayor cambio que yo vi después de haber ya estudiado la teoría es como que el vacío existencial irónicamente me dejó de angustiar tanto, Ujú, ¿no? Como el saber que es una experiencia motivadora y como saber que a todos nos pasa y que se puede hacer algo con ese sentimiento que puede ser como motor para algo más. Creo que a mí ese fue el mayor cambio que me dio, como dejé de verlo como, como un monstruo, porque además suena como muy monstruoso, como vacío existencial, y como a decir, pues es una experiencia más, ¿y qué voy a hacer si vuelvo a sentirlo o si no puedo dejar de sentir un vacío existencial? ¿Qué va a ser de mí? A qué me mueve o a dónde me lleva? Ese es el mayor cambio, más que la definición, creo que ujú. me cambió el paso a seguir, el paso después. Y bueno, y es algo sumamente valioso, ¿no? Como tan solo a lo mejor mm, poder ver que está planteado en una teoría, que está planteado en una experiencia humana en general, ¿no? Que es como el decir no soy el único o la única que tiene esto o que pasa por este tipo de sensaciones. Hay formas de enfrentarlo. A su vez también el poder decir, bueno, se puede tolerar y eso quita mucha angustia que luego ahí dices algo importante, ¿no? O sea, el problema ya no solo estaba siendo el decir, siento el vacío, sino me preocupa tener ese sentimiento que algunas veces nos pasa. Esto es una carga que estamos teniendo extra, ¿no? No solo el sentimiento, las sensaciones, sino la preocupación que eso mismo nos puede generar. Es algo que el análisis existencial, la logoterapia en general, nos aporta poder tener un mayor entendimiento. Ujú. Sí, de mi parte, a mí siento que me complementó el análisis existencial porque, bueno, la logoterapia que se da muchas herramientas, bueno, más que herramientas, mucho entendimiento, ¿verdad? De esta parte del vacío existencial y ya venía como esta parte de que, bueno, puede ser algo incómodo y a su vez nos puede llevar, nos puede orillar si no tenemos los recursos a tener alguna situación problemática, ¿sí? Por quererme quitar inmediatamente ese sufrimiento, o también aprovecharlo para hacer algo creativo, si puedo sostenerlo, tolerarlo. A mí me gustó que Alfred Lengle, de alguna manera, habla también de otros tipos de vacío que a lo mejor se pueden experimentar como algo existencial, ¿no? Y es como en, no sé, en algunas personas, ¿sí? El, el sentir el vacío muchas veces no tiene que ver solamente con una situación de momento, de no encontrar una razón porque algo cambió en su vida, sino porque algo les ha faltado desde hace mucho tiempo y que tendría que ver algunas veces ya con estructuras de personalidad, ¿no? Como, no sé, tal vez el narcisismo, por ejemplo, el borderline, y que bueno, este término de alguna manera se lleva también a estos puntos ya más hacia la estructura de personalidad, pero bueno, no sé si a ti esto también tuvo algún efecto, para ti fue importante saberlo. Sí, como que algo después de haber estudiado psicología en la universidad de la licenciatura, Ujú, como, como que a veces algo que me gusta mucho de la teoría de Alfred Lengle es eso, ¿no? Como que la cotidianeidad de sus propuestas teóricas, ujú, porque como que en la carrera yo estaba muy acostumbrada a o es patológico o es solamente neurótico y no hay así como que un área donde pues como que se puedan empalmar el uno con el otro y como es como si todas estos pensamientos más filosóficos que tenemos es como, bueno, pero eso no tiene nada que ver porque no es como que a lo que iría esa consulta, ¿no? Cuando en realidad a veces sí puede ser eso, a veces puede que parece ser un problema, por así decirlo, originalmente filosófico lo que nos hace terminar.
yendo o terminar en un espacio terapéutico y también se puede hablar de eso, también podemos Ujú, movernos en cuanto a eso y tal vez el problema no es patológico, es simplemente espiritual, es existencial y también lo podemos, o sea, lo podemos aproximar y no hay como tabú en ese aspecto. Y sí, a veces parece ser como que la gente se siente en el vacío existencial porque acaban de experimentar una pérdida grande. ujú, Pero a veces, ¿qué tal si es como que ni siquiera le llaman vacío existencial porque ha sido como una condición básica desde que tal vez eran muy pequeños? Y ni siquiera lo han llamado de esa manera porque es como su situación, claro, es como así vivo, ujú. ¿no? Sí, como ya experiencias de cuando lo sentimos, lo experimentamos en las sesiones a través de la fenomenología, ¿verdad? Esto lo he sentido desde hace muchísimo tiempo, me ha acompañado siempre, ha sido parte de mí, eh, pero acá también indicas algo, ¿no? Y me recuerdo un caso en uno de los libros que se ha escrito también justo en español del análisis existencial, un caso que parecía como, sí, simplemente una búsqueda de sentido más a través de una experiencia de vacío existencial. Y después de explorar esa experiencia, por eso la importancia del uso de la fenomenología, bueno, pues lo que había es que era una persona que no había vivido un duelo, ¿sí? De un hermano, de una persona que había fallecido de una, pues, manera, a través de un suicidio, y la familia no había podido hablar de eso. Entonces, podríamos decir, estaba vacío. Pues sí, estaba vacío todo lo que no se había podido decir de eso. Había un hueco ahí en lo que había que hablar, ¿no? Pero es interesante que como estas mismas herramientas nos ayudan a explorar más a profundidad y poder encontrar otras opciones de qué podría estar generando realmente este vacío. Es mucha información que se puede presentar. Y por otro lado, me gusta mucho esto que dices, como, pues sí, también problemas filosóficos o de lo espiritual, que, a ver, no necesariamente lo mismo, pero sí que estamos en una búsqueda, ¿verdad? En una búsqueda, y algunas veces la filosofía puede ser un recurso que nos ayude a lo mejor a tener otra perspectiva, otro entendimiento, y que el análisis existencial también utiliza. Y la parte filosófica es un recurso, puede ser un recurso, ¿verdad? Este, sí, es interesante esto que dices de nuevo, como la parte de, híjole, es una experiencia común y no necesariamente estamos hablando de psicopatología, ¿no? Que es una diferencia con otras corrientes que, como tú decías, tiene algo ya o, o es, es neurótico o es psicótico o ya tiene una etiqueta y en este caso no. No sé si tú aquí quieras comentar algo más de todo esto, Lucero. Pues no, simplemente esa manera de aproximarnos a la experiencia humana creo que es lo que hace la mayor diferencia en el análisis existencial, ¿no? O sea, en lugar de llegar con la teoría, llegamos con la fenomenología, con la Ujú, experiencia, ujú, con, con el relato empírico y ya después aplicamos la teoría. No es así como que tratar de querer hacer encajar la teoría, sino es la experiencia de vida, el experto es el cliente, es el ujú. paciente y después la teoría va cayendo donde encaja, ¿no? Como puede ser un vacío existencial o puede ser un duelo y tal vez ni siquiera va a haber diferencia de cómo se va a tratar eso en el consultorio al final del día, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas la herramienta es la fenomenología, ¿verdad? Sí, la diferencia a lo mejor es a dónde nos va a llevar, sí, qué vamos a experimentar, qué vamos a constituir, pero la herramienta es pues es ir adaptando justamente a la fenomenología en la parte de la consulta. Sí, pues qué interesante todo esto que vas comentando, Lucero. A mí me gustaría ya, por último, pues simplemente eh, pues no sé, agradecerte por una parte, ¿no? Este pequeño diálogo que vamos teniendo. No sé si por último tú quieras agregar algo más de todo esto. Es algo muy breve lo que estamos haciendo acá.
Pues no, nada más eso, ¿no? Que el vacío existencial puede ser una oportunidad de conexión al final del día, porque todos nos hemos encontrado en ese momento, todos hemos tenido que, no sé, hacer como que reconciliarnos con esa posibilidad, ¿no? De que la existencia también puede llevarnos al vacío, pero eso también puede abrir como que otras puertas y eso es lo rescatable, me parece, ¿no? No es solamente la experiencia de vacío, de ahí es nada más un punto de partida. Y quiero complementar eso que dices con una pequeña experiencia en consulta, ¿no? Me, bueno, que normalmente, sí, normalmente en la filosofía griega, ¿verdad? O esta cultura que traemos de raíces desde los griegos, donde dice, bueno, pues conócete a ti mismo, pero la realidad es que cuando vienen este tipo de sensaciones, a ver, no las queremos conocer muchas veces, ¿no? La reacción, el empuje es justamente ir hacia el lado contrario, a negarlas, a no lidiar con ellos. Y, y recuerdo en un diálogo con una persona en consulta que justo hablaba del vacío existencial y decía, bueno, y si le pones atención a descubrir un poquito qué habrá ahí, eso le llamarías fortaleza. Y me dijo, no, eso le llamaría sabiduría, ¿no? Justamente ahí está la sabiduría que nos puede conectar, sí, que podemos generar esa creatividad, pero sí, precisamente a lo mejor vamos a ir al lado contrario de donde el impulso nos indica, ¿no? Porque el impulso es aléjate y justo aquí es vamos un poquito a acercarnos a ver qué hay, obviamente poco a poco, ¿no? Sin una presión, pero para encontrar esa sabiduría y esa oportunidad y esto que tú llamas, ¿no? Hay algo que hacer ahí, ahí puede haber una posibilidad de conexión más profunda. Entonces, bueno, pues invitarlos con esto a seguirnos en estos diálogos, a seguirnos también pues en los diplomados, en los cursos, en el coaching, pues más adelante esperemos poder abrir la especialidad. Y bueno, pues dudas, cosas que ustedes nos quieran comentar también, déjenos sus dudas, sus comentarios y bueno, pues Lucero y yo estaremos aquí al pendiente. Muchas gracias, Lucero. No, gracias a ti. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.